Bueno, entre diagnósticos diferenciales tenemos la intoxicación por organoclorados. Los organoclorados se utilizan como pesticidas o acaricidas. Los pacientes que se intoxican por esto van a presentar mayor número de convulsiones y los signos y síntomas se van a presentar con una evolución más rápida que en la intoxicación por inhibidores de colinesterasa. El amitraz es una sustancia que se utiliza como antiparasitario. El paciente aquí va a tener miosis y bradicardia y el peristaltismo se va a encontrar disminuido. En comparación en lo contrario sucede en el síndrome colinérgico, en el cual se va a presentar un peristaltismo aumentado. La intoxicación por opioides, paciente va a estar hipotenso, bradicárdico, va a tener diaforesis y presenta miosis puntiforme. Va a tener el peristaltismo disminuido o ausente. En la enfermedad cerebrovascular póntica, esta se va a presentar de manera súbita. El paciente va a tener una miosis puntiforme e hipotensión. No va a presentar los otros síntomas característicos del toxidrome colinérgico. Por otra parte, también tenemos la crisis epiléptica. Aquí el paciente tenemos que verificar el olor aleáceo en el paciente, que es característico de la sustancia que ingirió el paciente. Este lo podemos percibir en la boca, en la piel o en la ropa. También debemos evaluar el tono muscular. Si se encuentra aumentado, es porque el paciente está intoxicado. Para el diagnóstico tenemos que realizar un buen interrogatorio, guiarnos de la clínica del paciente, ya que va a ser muy característica, y ayudarnos con el laboratorio. En las ayudas diagnósticas vamos a medir entonces la enzima acetilcolinesterasa eritrocitaria y sérica. La enzima eritrocitaria va a encontrarse bloqueada el sistema nervioso central y va a recuperarse entre días o semanas, mientras que la sérica, el paciente se recupera rápidamente. Entonces, si se encuentra una actividad disminuida en la eritrocitaria, nos va a confirmar el diagnóstico. Para realizar la evaluación de la actividad de se va a tomar un tubo de ensayo en el cual va a tener anticoagulante. En este caso podríamos usar la heparina y mirar si la actividad está disminuida, quiere decir que el paciente se encuentra cursando por una intoxicación. De lo contrario, si esta actividad se puede encontrar disminuida también por otras alteraciones como una anemia, una enfermedad hepática, por déficit hereditario de la misma o por una desnutrición. En el hemoleucograma vamos a tener una leucocitosis con neutropenia debido a que el paciente se encuentra en un estado de estrés. Las amilasas se encuentran aumentadas en el 47% de los pacientes. 2% de estos van a tener pancreatitis. Y si estas se encuentran más de 360 unidades internacionales, es porque el paciente está propenso a presentar un síndrome intermedio. El ionograma, vamos a evaluar la hiponatremia, hipocalemia y la hipomagnesemia. La glicemia puede estar aumentada, los gases arteriales para evaluar si hay acidosis metabólica, la radiografía de tórax para descartar la broncoaspiración, función hepática, miramos si el paciente presenta una hepatopatía hipóxico-isquémica, y la función renal vamos a medir el BUN y la creatinina. Si se encuentran elevados es porque el paciente presenta una lesión prerrenal secundaria a la deshidratación y al bajo gasto cardíaco. En el electrocardiograma entonces vamos a mirar la frecuencia cardíaca del paciente y el QT corregido. Si en hombres y niños se va a encontrar menor a 440 milisegundos y en mujeres menor a 460 milisegundos. Si este se encuentra superior a 500 milisegundos
o menor a 100 milisegundos en 2 o más derivadas, nos hace pensar que el paciente tiene una taquicardia ventricular polimórfica. Es donde el paciente tiene el QRS alterado consecutivamente. Los metabolitos en sangre o en orina no se miden en Colombia. Para el tratamiento vamos a tener en cuenta entonces si el paciente se encuentra estable o inestable. El paciente inestable es el que va a tener una presión arterial media mayor a 70, una frecuencia cardíaca mayor a 60 y se encuentra sin disnea. Por el contrario, el paciente inestable se encuentra con una frecuencia cardíaca menor a 60, una presión arterial media menor a 70 y se encuentra disneico. Entonces, la principal causa de muerte en estos pacientes va a ser la falla respiratoria secundaria a los efectos nicotínicos en el músculo esquelético, que va a generar una parálisis del diafragma, los efectos muscarínicos, respiratorios y cardíacos que generan broncoespasmo, broncoaspiración, broncorrea, bradicardia, entre otras manifestaciones, y los efectos del sistema nervioso central que generan convulsiones y en casos muy severos pueden generar coma. Entonces, las medidas generales: tenemos el control de la vía aérea, descontaminación, tratamiento farmacológico con atropina, oximas, difenidramina, benzodiazepinas y sulfato de magnesio. Si el paciente se encuentra inestable, vamos a iniciar con el control de vía aérea, la descontaminación y luego el tratamiento farmacológico. Si se encuentra estable, iniciamos la descontaminación y proseguimos con el tratamiento farmacológico. Para el control de la vía aérea necesitamos mantenerla limpia y aspirar las secreciones. Vamos a darle oxigenoterapia al paciente, observamos permanentemente los músculos respiratorios y si entra en una falla respiratoria vamos a intubar y a darle soporte ventilatorio. No le vamos a dar medicamentos relajantes musculares como la succinilcolina o el mivacurium, ya que estos son metabolizados por la colinesterasa. Y al esta estar inhibida, se va a generar una prolongación de su efecto. Para la descontaminación del paciente, esto ya va a depender de la vía de administración del pesticida. Entonces, si fue dérmico u oral. Si el paciente presenta diarrea o vómito, vamos a realizar una descontaminación dérmica, ya que va a estar en contacto con el tóxico.